preferidos. Todos, yo diría toda la Biblia es preferida, ¿no? ¿Cómo poder decir más uno que otro? Pero puedo decir que este capítulo 4 de Efesios me ministra mucho, me enseña mucho como pastor, me ha enseñado mucho. Entonces Dios me ha hablado al respecto de todo lo que ahí dice. Vamos a orar antes de continuar. Cierra sus ojos, por favor. Señor, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Ponemos, Señor, ante ti nuestra necesidad y nuestra hambre por tu presencia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Señor, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, de tal manera que nos hables, Señor, que nos hables de manera muy clara y precisa respecto a la palabra que tienes hoy reservada para nosotros, una palabra que pueda transformar nuestro corazón, que pueda guiar nuestra vida, que podamos ser fortalecidos, Señor, en el fundamento que es la roca, que eres tú, Cristo, de nuestra vida. Señor, dame palabra, sabiduría para enseñar correctamente, Señor, y todo dirigido hacia ti, Señor. Te amamos, te entregamos todo lo que somos, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias por lo que hoy vas a hacer en medio de nosotros. Amén, Señor. Amén. La gracia del ministerio sería parte 2. Esta sería la segunda parte de este mensaje que he estado dando al respecto del ministerio. Comenzamos hablando en el capítulo 3 acerca del ministerio y vimos, yo me preguntaba antes de continuar, bueno, ¿por qué enseñar a la iglesia el ministerio? ¿Por qué enseñar? Porque a lo mejor no todos van a ser llamados a ser pastores, evangelistas, apóstoles, maestros. Que gloria a Dios que así sea, ¿verdad? Que así fuera, gloria a Dios. Sin embargo, a lo mejor alguno es llamado a ser empresario, a lo mejor otro es ser llamado a ser un maestro en lo secular, es llamado no sé, a ser un contador, a ser un ingeniero, no sé. Y puede ser usted una persona con una profesión y debe de ser un cristiano ejemplar, eso sin duda. Y le recuerdo que todos en cierta medida somos llamados a ser ministros de un nuevo pacto, ministros del evangelio de la reconciliación. Nosotros somos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Entonces, en cierta manera, pues, en cierta manera, todos somos ministros de ese nuevo pacto, de ese mensaje, de entregar este mensaje allá afuera. Todos somos profetas, porque cuando usted predica la palabra del Señor, usted está profetizando, está entregando palabra de parte de Dios. Sin embargo, ese es un llamado general para toda la iglesia. Y dice, bueno, al respecto le recuerdo, también es importante recordar que hay dones que el Espíritu Santo da. Esos dones que el Espíritu Santo da, les recuerdo que están ahí en Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 12. Ahí va hablando acerca de los dones que el Espíritu Santo da, don de milagros, don de lenguas, etcétera. Ahí dice bastantes dones, cosas en las cuales Dios da para que la iglesia los ponga, los administre para beneficio de la iglesia, para crecimiento espiritual, para fortaleza de la congregación. Dones del Espíritu. Hay dones que Cristo da. Estos dones que Cristo el Hijo da, estos dones son dones de gobierno, y a eso se les llama ministerios, o son los 5 ministerios. Son personas que Dios les da un don de pastor,
que Dios les da un don de apóstol, que Dios les da un don de maestro, que Dios les da un don de evangelista, etcétera. Pero son dones que Dios da de gobierno. Es la manera mediante la cual Dios administra su gobierno dentro de la congregación. Por ejemplo, como pastor es mi deber y es mi trabajo ejercer autoridad dentro de la congregación para que las cosas se lleven de una manera decente y en orden y que la doctrina sea sana. Bueno, ahorita vamos a hablar al respecto, pero son dones que el Hijo de Dios da, Cristo da. Y hay dones que el Padre da, el Padre Celestial da. ¿Cuáles son esos dones que el Padre Celestial da? Son esos regalos que el Señor le da a la humanidad de manera natural. Usted nace con esas habilidades. El temperamento, el don de ser muy expresivo, de ser muy gracioso, de ser una persona, no sé, muy amena. Ese es un don, es una persona que tiene mucha gracia y nos hace reír. A lo mejor una persona que es colérica, es un poco seria, pero es un líder nato. Bueno, pues es un don natural que Dios da. Podemos hablar el don de la música. Hay personas que nacen con esa música, con la música en sus manos, ¿verdad? En su vida. Entonces son dones que el Padre da. Entonces los tenemos identificados, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, yo pensaba en esta semana, ¿qué caso tiene si no a todos nos da el Señor? No a todos el Hijo les da un don de gobierno. ¿Qué caso tiene que todos conozcan el enfoque de estos dones? Bueno, pues no quiere decir que se menosprecie, ¿verdad? Sino yo decía la razón, yo preguntaba la razón. Y el Señor me hacía ver que era necesario que la iglesia comprendiera los dones de gobierno. Uno, porque Dios puede llamar a uno de entre nosotros a tener un don de gobierno y debe de estar centrado y saber de qué se trata. Porque luego se piensa que los dones de gobierno nada más son plataforma, es un estrellato. Se piensa como si fuera, no sé, una pasarela de famosos que pasan y se bajan y todo el mundo aplaude. O de personas que llenan estadios y todo el mundo les aplaude y todos dicen wow. Y algunos, recuerdo cuando joven, algunos jóvenes pensaban, ay, así como una manera muy romántica de ver el ministerio. Y se pensaba, ay, voy a estar con mi esposa, voy a ir a predicar, todo el mundo me va a dar palmaditas en la espalda, me va a decir qué bueno estuvo el mensaje, me voy a ir a mi casa tranquilo, voy a ser feliz, luego voy a poner alabanzas y voy a estar cantando con arpas y no sé, lo ves así como muy romántico. Y luego me voy a poner en la serenidad de la madrugada a escribir un libro. Y luego voy a pasar al capítulo 2. Y luego me voy a levantar mi esposa, mis hijos, todos van a estar orando a las 6 de la mañana, se van a ir a la escuela y a todos les voy a decir bendición, bendición, bendición. Y todo se vuelve así como que muy romántico. Y yo quiero decirle que a veces no es tan romántico el asunto. Aquí Pablo estaba preso en la cárcel, estaba preso por compartir el evangelio. Y es ahí donde a algunos se les desmorona, porque se le creen y comienzan el ministerio de manera equivocada, pensando que es otra cosa. Y se desmorona y se desilusionan. Luego, por decirle de alguna manera, entre semanas estuvimos aquí arreglando el cunero y estuvimos hasta las 11:30 de la noche aquí
desde las 4 de la tarde. Yo sí estuve desde las 4 porque vine antes para que arreglaran la cortina de aquí, y a estar trabajando después de trabajar como se trabaja, porque yo tengo un trabajo secular también, pues también tener que venir aquí, ¿verdad? Y dices tú, y dice uno, ¿eso es ministerio? Claro que es ministerio, pero hay que tener un enfoque correcto. Y de esa manera, enseñando lo que verdaderamente es el ministerio, la iglesia puede comprender cuál es el trabajo que nos toca hacer y de qué manera se puede involucrar para que la carga que Dios ha puesto sobre los ministros la podamos compartir y usted pueda trabajar también y pueda comprender todo esto. Entonces ahí era donde el Señor me decía, es que es importante que la iglesia tenga conocimiento de todo cómo funciona la iglesia. Es importante. Entonces, la gracia del ministerio. La gracia del ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 1. Vea cómo comienza. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Palabras mayores las que está diciendo el apóstol aquí. Dice, voy a empezar a explicarlo así como va el capítulo. Dice, yo pues, preso en el Señor. El apóstol Pablo estaba físicamente preso ahí por causa del evangelio. Él podía no estar preso. Él podía estar no preso como muchos en la congregación. En los efesios no todos estaban encarcelados. Es más, podía haber sido un miembro que pasara desapercibido. Pero el apóstol tomó una decisión. Y era una decisión de sufrir por causa del evangelio. De sufrir hasta la muerte, de poner su vida hasta ponerla en peligro. Pero por decisión propia. Decidió caminar y hacer 3 viajes misioneros, en los cuales historias dentro de esos 3 viajes misioneros. En una ocasión el apóstol naufragó. Estuvo en peligro de muerte y naufragó. Pasar hambres, pasar momentos de dificultad donde hasta una víbora le pica, y tener que confiar que Dios tiene el control, y luego todavía tener el valor de ir a predicar a otra ciudad, y luego en esa ciudad lo apedrean y lo dejan como muerto, y luego lo sacan, y luego lo sacaron y se vuelve a meter y dice, les vuelve a dar el evangelio, les vuelve a predicar. Eso es un ministro. Ahora, yo le pregunto también, no es de que, bueno, pues eso lo hacen los ministros, y a eso tienen que estar dispuestos todo aquel que aspira a ser ministerio, pero debe de estar dispuesto no solo a padecer por causa del evangelio, sino a ser ejemplo e inspiración a la congregación en general. ¿Qué quiere decir? Que toda la iglesia, toda la congregación está llamada a servir de esta manera, pero el ministro va primero porque es ejemplo en fe, en conducta. Cuando nadie quiere servir, él sirve. Cuando algunos se hacen del rogar, él no se hace del rogar, él va al frente. Él lo hace. En ese sentido, el ministro va al frente, enseñando, edificando, mostrándole a la gente que se debe de servir sin medida al Señor. Yo le pregunto, ¿cuántos están dispuestos a servir al Señor de esta manera? ¿Cuántos están dispuestos a servir hasta la muerte al Señor? Amén. Yo sé que sí. Y aquí el apóstol está diciendo, yo preso en el Señor.
¿Cuál es la razón que le inspira a un ministro, en este caso al apóstol Pablo? ¿Qué es lo que le inspira a llegar al punto de menospreciar su vida, su comodidad y ponerla en sacrificio por amor al Señor? Dejar que él llegue a ser puesto en prisión y considerarse un preso. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 8. Pablo habla al respecto de él, de su vida y de todos los demás apóstoles. Fíjese, dice: por último, como un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. El mismo apóstol comprendía que todo lo que tenía era por gracia. Mire, antes de ser cristiano, lo primero que se le debe de lo que debes de convencerle al mundo es que no necesitas ganarte nada. O sea, que no necesitas trabajar para ganarte la salvación. Pero una vez que eres salvo y que tienes la salvación, crees que eres merecedor de todo. Primero, no crees que Dios te pueda regalar la salvación porque no la mereces, tienes que pagar por ella. Luego recibes a Jesús y luego, como creyentes, creemos que merecemos todo. Creemos que merecemos estar sentados a gusto sin tener que sacrificar absolutamente nada para el Señor. Creemos que los pecaditos insignificantes, esos sí pueden quedar, los que son escandalosos se tienen que ir. Pero dice el Señor: no, quiero todo de ti. Pero tienes que comprender que como cristiano, aun y cuando eres hijo de Dios, recuerda y no olvides que fuiste adoptado. No eras, fuiste adoptado. No eras hijo de Dios, fuiste adoptado. Fuimos adoptados por gracia, no porque lo mereciéramos, sino porque no lo merecíamos. No merecíamos ni el aire, pero Dios nos amó porque Él fue bueno. Es por eso que hoy tenemos vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos vida en Cristo Jesús, claro que sí. Pero recuerde y nunca se nos olvide: gracia, gracia de Dios. Antes de conocer a Jesús, creíamos que teníamos que ser buenos, bondadosos, teníamos que padecer para ganar el cielo, teníamos que sufrir para ganar el cielo. Y luego hay que convencerle a la gente: no tienes que sufrir, no tienes que ganarte nada, simplemente recíbelo por gracia. Pero ya tienes a Cristo, tienes la salvación, ahora sí, ya no tengo por qué aguantar a la gente. Ya no me tiene que sufrir, ya no tengo por qué sufrir o padecer. Dice el Señor: a ver, no se te olvide que no merecías nada. Es más, vea cómo sigue diciendo el gran apóstol Pablo al respecto de él y cómo se compara con los demás apóstoles. Dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Tal vez usted no la persiguió, pero a lo mejor usted hizo otras cosas, muchas otras cosas malas. Y usted ahora está aquí y con toda y su familia, o está salvando a su familia, está comenzando la salvación en su familia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, pues he trabajado más que todos ellos. ¿Qué está diciendo el apóstol? Sé que no merecía nada. Y ese conocimiento y esa gran revelación, esta es una gran revelación.
saber que no merecíamos nada y que Dios nos ha dado todo, y estar agradecidos por Dios, por lo que Dios nos ha dado, y trabajar en consecuencia, ¿sabe qué va a producir? Que usted trabaje más que todos los demás. ¿Quién sirve más en una congregación? Quien reconoce y quien ha tenido esta gran revelación, que no merecía nada, que está agradecido con Dios porque Dios le ha dado todo, y en consecuencia está respondiendo a ese amor que ha recibido. Eso es lo que el apóstol recibió, y por eso él tenía pasión por Dios. Tenía una pasión tan grande que estaba dispuesto a ser puesto por preso. Es más, y estaba preso y no se estaba quejando, no estaba diciendo: ay, hermanos, pobrecito de... No, hombre, estaba ahí preso, y luego a los filipenses les escribe y les dice: hermanos, otra vez les digo, regocijaos en el Señor. O sea, regocíjense en el Señor, sean felices. Y luego Pablo inspirándolos y siempre diciéndoles: hermanos, compórtense. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aún estando preso, el apóstol sigue animando, porque un ministro no tiene tiempo de desanimarse. Se desanima, debe de aprender a ser de grande rendimiento y de pronto mantenimiento. De gran rendimiento y pronto mantenimiento. Un ministro rinde mucho, y cuando se descompone rápido lo componen y sigue funcionando. Así es como funciona el ministerio. Si alguno entre nosotros anhela ministerio, tiene que desarrollar carácter de tal manera que sea muy resistente, hasta para andar en terracería, que sea de todo terreno. Y cuando se descomponga, de tenerla dócil, ser tan dócil que Dios lo componga pronto. Entonces, Pablo, dando el ejemplo de andar como era digno del evangelio. A veces nos sentimos, en general, nos sentimos tan dignos, merecedores de no sé qué, y que cualquier cosa nos ofende y nos hiere. Y Dios dice: no estás listo. Si cualquier cosa te hiere, no estás listo para el ministerio. No estás listo ni siquiera para el ministerio, para avanzar en madurez cristiana, porque debes de estar dispuesto a padecer por amor del Señor. En gratitud a Dios, ¿estás dispuesto a padecer? A veces no. El apóstol estaba respondiendo a la palabra que está en Mateo 10:8, es lo que Jesús dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cuántos recibimos de gracia? Dice el Señor: pues de gracia tienes que recibir, tienes que dar. Es más, a tu peor enemigo, así como tú eres mi peor enemigo, te dice Dios: yo te di lo mejor de mí. Así tú, a quien te aborrece, tienes que estar dispuesto a dar lo mejor de ti. Le pregunto yo a usted: ¿usted da lo mejor que usted tiene a las personas que usted considera que no lo merecen? O a veces damos venganza, o a veces damos desquite, o damos lo que creemos que merece la persona. Y aquí el Señor Jesús está diciendo: no. Recuerda que tú no eres un ministro de gobierno, tal vez todavía, pero eres un ministro del nuevo pacto, de la reconciliación. Y te dice el Señor
tienes que madurar como ministro. Todos debemos de madurar y tener la mente de Cristo, porque esto salió del pensamiento de Jesús y está diciendo: sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. Dice: da de gracia lo que de gracia recibiste. O sea, da de gracia a aquel que regálale, dale lo mejor de ti a quien tú consideras que no lo merece. Ama a quien te aborrece, ama a tus enemigos. Dice: yo preso en el Señor. El apóstol no tenía para dónde irse. Dice: yo ya he quemado todos los barcos, ya no puedo regresarme, ya solo lo único que me queda es obedecer al Señor hacia adelante. Eso es un ministro, eso es un cristiano verdadero. Lo único que te queda es seguir adelante por amor a la obra del Señor. Gloria al Señor. Ahora, otra cosa que también pasa siempre o está siempre en el corazón del ministro es que un ministro siempre vela por la unidad del cuerpo de Cristo. Siempre está vigilando la unidad del cuerpo de Cristo. Un ministro nunca produce división, ni por desacuerdo, ni por puntos de vista. Un ministro siempre va a abonar por la unidad del cuerpo de Cristo. Porque si aquel que dice amar el cuerpo de Cristo y que lo quiere ministrar, pues no lo va a mutilar, va a buscar la sanidad, la salud del cuerpo de Jesús. Entonces, por eso el apóstol dice en el capítulo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Si el apóstol está dando esta palabra a la iglesia y les está diciendo: no se dividan ni se peleen entre ustedes, sino sopórtense entre ustedes. Y yo le agregaría este versículo y le diría, estoy jugando, no le voy a agregar, pero si yo le pudiera agregar algo al versículo, yo le diría: ¿y quién de los presentes es fácil de soportar? Dígame, levante la mano. Tenía que ser el Chavo del 8, ¿verdad? ¿Quién? Todos somos bien complicados. Siendo honestos, todos somos bien complicados. Todos merecemos la consideración de los demás. Todos no merecemos, necesitamos la consideración de los demás. Dice, entonces el apóstol imagínense, preso. Él está preso en Roma y está preocupado por los hermanos y les está diciendo: no se dividan. En un ministro siempre hay preocupación por la iglesia. Siempre, no es por su bien, por su situación. Su oración es y su carga es la iglesia, que esté bien. Y les está diciendo: no se peleen, hermanos, entre ustedes. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Está diciendo: estén siempre listos, hermanos, en no pelearse. Entonces, si ese es el consejo que está dando Pablo, ¿cuál es la actitud de Pablo? Pablo siempre fue un factor de unidad en la iglesia. Aquel que anhela ministerio, aquel que ostenta o busca tener tiene un cargo dentro de la iglesia de pastor, de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, tiene siempre que tener en su mente y en su corazón que no puede dividir el cuerpo de Jesús, ni por perspectivas de interpretación de la palabra. Porque luego, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener dudas y podemos, en lo privado podemos hablar y podemos decir, ¿verdad? La palabra es rica, o podemos nosotros tener dudas y decir: yo no entendí esto, está bien.
Pero a lo que se refiere es entrar en esas discusiones que habla la palabra vanas de la palabra. A eso es a lo que se refiere el apóstol. Yo no me voy a dividir con mi hermano, con una persona. Es más, yo tengo amigos que dicen la salvación no se pierde. Y son amigos míos y yo respeto lo que ellos quieran, pero lo que yo he visto en la palabra y lo que yo enseño, pues es lo que le he enseñado a usted. Hay personas que piensan diferente, pero no por eso estoy peleado con ellos. Pero tampoco estoy discutiendo eternamente con ellos, ellos sabrán. Y cada quien le dará cuentas al Señor de lo que cree. Porque para mí es muy sencillo simplemente leer la palabra y no complicarme. De decirle al Señor, Señor, no quiero creer a mi manera, quiero creer a la tuya. Y yo leo y es lo que predico, es lo que enseño, lo que yo veo aquí. Entonces, vea lo que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice el Señor, no se dividan, sean un pensamiento, un sentir, protéjanse entre ustedes. Qué triste ver en el Facebook a un evangelista, y con comillas grandes, entre comillas. Fue y encaró a Marcos Witt. Y luego pone su video y se ve Marcos Witt saliendo de un hotel. Y luego, ¿y tú por qué dijiste que quién sabe qué? Y miren, es un falso profeta. Y que, ¿quién soy yo para decir quién es falso profeta? ¿Quién soy yo para exhibir el cuerpo de Cristo? ¿Quién soy yo para callar a aquel que está predicando el evangelio? Jesús dijo, llegaron los discípulos, Señor, allá hay unos que están predicando de ti en tu nombre. Y Jesús le dijo, no los reprenda, déjenlos. Porque el que conmigo es, pues amontona, ¿no? Y si no va a desparramar. Estoy parafraseando. Entonces dice, ¿quién soy yo para impedirle? Ahora, más cuando el ministro por años ha dado ejemplo y ha sido un ejemplo y un parteaguas en la administración de adoración al Señor. O sea, ¿quién soy yo para ponerme al tú por tú con una autoridad de ese calibre? Nadie. Mejor cállese y usted predique el evangelio. Y si tiene algo contra él, pues con temor de Dios, ore y vaya con él a lo privado y platíquele. Dígale, oye, eso. No, pero a veces queremos pasar como los héroes y exhibir. ¿Qué caso tiene exhibirlo por Facebook? Hay aquellos, no, es que y pasan videos diciendo y despotricando en contra de la iglesia. ¿Sabe una cosa? Eso produce división. Eso produce mutilación del cuerpo de Cristo. Y si alguno es ocasión de caer de un pequeñito, Jesús enseñó que mejor le fuera atarse una rueda de molino al cuello y echarse al mar. Eso es mejor que caer en manos de un Dios vivo. O sea, está diciendo el Señor, mira, te voy a despedazar porque tú estás poniendo tropiezo en el cuerpo de Jesús. Qué fuerte. Y el apóstol le está diciendo, está animando a la iglesia, ninguno, hermanos, ninguno provoque división, ninguno. Y todavía hay personas que se levantan en congregaciones, yo quiero ser ministro, y se llevan familias. Y dice uno, ¿qué es eso? Que el cuerpo de Cristo se divida por división, se multiplique por división, así no es. Cuando Dios me llamó a mí a que fundara este ministerio, yo no me robé ninguna oveja de nadie, hasta la fecha de nadie. Ni media oveja, ni una oreja.
de oveja, a ninguno de ustedes le llamé. Pero yo sabía que Dios me había llamado, y si Dios me había llamado es porque había ovejas que había que pastorear. Y Dios las ha traído. Y Dios ha ido añadiendo a cordero y león las ovejas que habían de ser salvas. Las ovejas que habían de ser ministradas por medio de la palabra de Dios que pusiera el Señor en mi corazón. Simplemente eso es lo que ha sucedido. Entonces, hermanos, siempre debemos de recordar, si eres un ministro de este evangelio, aportas a la unidad, no a la murmuración, no al pleito, no. Y le voy a decir una cosa, dentro de una congregación, usted siempre va a tener que murmurar. Siempre va a tener que no estar de acuerdo. Siempre va a haber cosas que no le van a gustar. Porque somos seres humanos. Somos personas. Porque el Señor nos prueba con la inmadurez de los demás. Nos hace madurar en la paciencia, en la mansedumbre. Cosas que no tienes en tu corazón si siempre criticas y siempre murmuras. ¿Te fijas? En la debilidad de otro, mi debilidad que es expuesta, Dios está trabajando con la debilidad. Dios nos está afilando, nos está puliendo. En lo que otro es lija para ti, tú eres lija para el otro y otro para ti, ahí nos la llevamos. Entonces, a menos de que alguien ya de los de aquí presentes ya llegó a ser del tamaño de Jesús. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Dios es bueno, me gozo con la palabra del Señor. Entonces el apóstol siempre: sopórtense, guarden la paz, la unidad, porque nada es pretexto para dividir. Nunca vas a tener un pretexto suficiente para dividir. Mire, aquellos que critican, que señalan, que dicen: es que ¿por qué no se hace? Es que ¿por qué eso? Oye, ¿tienes espíritu de patrón? Espíritu de Señor. Y te recuerdo que aquí en esta iglesia, en esa congregación y en la iglesia de Jesús, solo existe un Señor, y ese Señor se llama Jesucristo. Si tú tienes corazón de siervo, tú ves la deficiencia de uno y buscas suplirla, y buscas servir para suplir, porque eres un siervo. Porque no quieres, tú estás sirviendo a Cristo y no quieres descubrir la desnudez del cuerpo de Jesús. Tú siempre vas a cubrir. Por eso dice que el amor cubre multitud de pecados. El Señor, cuando tú amas la congregación, tú no exhibes los errores, tú buscas solucionar los errores. Ese es el corazón de un verdadero ministro y de un cristiano maduro. Gloria al Señor. Eso somos como cristianos. Y a eso el Señor nos ha llamado, y lo dice la palabra. Léale. Como decía el anuncio, no, llámele, léale. Dice el versículo 6: un Dios y Padre de todos, el cual, un Dios. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos señores hay? Un Señor. Pues sí, en el versículo 5, gracias. ¿Ve? Dice un Señor. ¿Cuántos señores hay? Uno. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. ¿No es lo que estoy diciendo? ¿Cuántos señores hay en la iglesia? Uno. Dios no me pone a mí como ministro para enseñorearme de la iglesia y que todos estén bajo mis pies. No. Dios me pone como ministro en la iglesia para servirle a usted, dándole la palabra del Señor para edificación suya.
para que usted sea más como Jesús cada vez, para que se nos vaya quitando la vieja manera de vivir y empecemos una nueva que es en Cristo Jesús. Imagínese la gran responsabilidad que Dios pone en mis lomos o en nuestros lomos, porque compartimos un ministerio. Alguien dice: yo no creo en el ministerio de las pastoras. Yo quiero decirles lo siguiente: si yo estuviera solo como pastor, yo quiero decirle que sería, como pastor, mi ministerio sería insuficiente, porque como ministro a las mujeres, somos ella y yo somos una sola carne, y no es que la unción solo cayó en mí, sino cayó en ambos. Entiendo la parte de que yo soy cabeza, que soy varón y que soy al frente de mi casa, lo entiendo, pero en relación de ministerio lo compartimos los dos. Para mí sería muy peligroso ministrar mujeres. Entonces ella hace una labor pastoral y hace una función importantísima en la iglesia. Lo entendamos o no, ella tiene esa unción también pastoral, porque yo la tengo, porque somos una sola carne. ¿Ok? Pero dice una sola carne en relación a ella, entre nosotros. Los hijos, esos son harina de otro costal. No somos una sola carne. Son mis hijos nada más. Dios, si los llama al ministerio, si Dios los llama a eso, será un llamado particular específico para él y su esposa, o para ella y su esposo. Es diferente, pero ella y yo somos pastores. No es un pastorado de mujer para que sea la pasarela, o que sea fama o estrellitas. No, no es para eso, es para servicios, para que el servicio del ministerio sea todavía más perfecto, porque ella es ayuda idónea para mí. Gloria al Señor, ¿verdad que es hermoso el Señor? Un ministro, bueno, vamos a seguir leyendo, ahorita le digo lo demás, lo que sigue. Dice, versículo 4, leyendo lo cual, ay, es que estoy en el 3, se me volteó la hoja. Bueno, versículo 7 dice: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A ver, un ministro, otra cosa que hay que comprender es que un ministro comprende la diversidad de la iglesia y su propósito. La diversidad y su propósito. A veces, como pastores cometemos el error, y hay algo que yo he aprendido. Por ejemplo, cuando se trata de decoración o se trata de algo, o de poner un mueble aquí o de poner un mueble acá, pues todos pensamos diferente. A lo mejor alguien de ustedes dice: no, es que ese arbolito ahí no, ¿para qué pusieron árboles y para qué es? Entonces lo que yo procuro hacer es: ¿qué opina usted? No, oiga, es que a mí me gustaría. Perfecto, póngalo allá. ¿Sabe por qué? Porque hay multiforme. Es la multiforme, hay diferentes formas de ver las cosas. Si no es importante, si no afecta la doctrina, yo puedo darle la oportunidad a un hermano o una hermana que me dé una opinión y que se haga como él quiere. Cuando hay algo que yo quiero, bueno, pues digo: mira, hermano, es que yo quiero así, ¿verdad? Y también me entiende. Pero trato de ser abierto. Un ministro no puede ser cerrado en su pensamiento y decir: aquí se hace como todo lo que yo quiero. No necesariamente. Sí necesito guardar el orden, pero puedo ser abierto en pensamiento, y eso es madurez cristiana también. Y todos necesitamos tener pensamiento abierto. No siempre va a ser como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida de Dios. Dios nos va a dar maneras de ver y de
pensar de manera distinta. Es más, el Señor dentro de la iglesia nos dice unidad en fe, bautismo, un Señor, eso, pero usted sigue siendo usted. Si a usted le gusta el rosa, pues usted el rosa, y a usted le gusta el naranja, usted el naranja, y a usted las bolitas, negro con bolitas, pues es una blusa negra con bolitas. Se fija, podemos ser distintos, pero a la vez estar unidos, porque es la multiforme gracia de Dios. Pero aquí dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Dios da dones a los hombres. Y luego dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo, está hablando de los dones de Cristo. Pero acuérdese que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Y habla la Biblia acerca de la multiforme gracia de Dios. Y primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: pero a cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí está hablando de Cristo, porque va a hablar de los dones que Cristo da, dones de gobierno. Pero aquí podemos ver cómo esa administración de la gracia en los dones, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos deciden darle a cada uno las habilidades y la visión diferente que lo caracteriza a usted como persona. Gloria a Dios por esa multiforme gracia del Señor. La palabra multiforme significa, viene de una palabra griega que es poikilos, que significa variado, varios en carácter y también por tal razón. ¿Cuántos tienen caracteres diferentes? A veces me dicen, es que hermano, deberías de ser tú, pastor, deberías de ser más duro. Y otros me dicen, es que usted es muy duro. Para uno puedo ser muy duro y para otro puedo ser muy blando. ¿A quién le hago caso? Pero se fija, son diferentes perspectivas de vida. Pero ¿sabe algo? No necesariamente estoy mal o estamos mal, porque somos como los ojos. Mire, si yo tapo este ojo, tengo una visión y una perspectiva, pero si yo destapo el otro, yo tengo otra visión y otra perspectiva. Pero si yo le hago así, usted va a ver como que las cosas se mueven del lugar, porque es la perspectiva diferente. Pero cuando abres los dos ojos, tienes una perspectiva amplia, profundidad de las cosas. ¿Sabes lo rugoso? Dices, aquí, sin tocarlo dices, ahí está rugoso. ¿Por qué? Porque tienes una visión tridimensional, es una visión completa. Pero ¿qué necesitas para que dos perspectivas de la vida funcionen? Necesitas cerebro. Si usamos el cerebro, la visión se hace amplia. La visión se hace completa, es profunda, pero se necesita utilizar el cerebro. ¿Por qué a veces vivimos pleiteados con todo mundo porque las cosas no se hacen como yo quiero? Porque no usamos el cerebro. Nos falta usar el cerebro. ¿Y cómo? Recapacitar y decir que no todos tienen que pensar como yo. Respetar las diferencias entre nosotros y la diversidad de pensamiento que también va a haber entre nosotros. Y también comunicar, hablar, decir. Oye, si estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Y hablas y hablas y hablas y dices, pero lo comunicas. Una cosa es la murmuración. Comunícalo con quien no estás de acuerdo. Oye, no estoy de acuerdo contigo, y cállala, no lo hagas chisme, díselo a la persona. Y se lo dices a la persona, no estoy de acuerdo contigo, y él te dará sus razones.
Pero y si él no está de acuerdo contigo, tú respétalo. Tan se acabó. Pero ¿por qué quiero obligar a la gente a que las cosas marchen como yo quiero? Eso no es de Dios. Hasta la fecha, ¿a quién de nosotros el Señor nos ha puesto una pistola para que seamos cristianos como Él quiere? No. Si el Señor es un caballero con nosotros, ¿quién soy yo para andar golpeando a la iglesia a decirle cómo se hacen las cosas? La multiforme gracia de Dios, y dice administradores. ¿Qué le toca a un ministro ser en este lugar? A mí como pastor me toca ser administrador. Tratar de que todos seamos los dones. Esta hermana canta, oiga, cante. Oye, Kazumi, canta. Oye, tocas el piano. Bueno, mira, ayúdanos. Mira, llega Luis y oye, nos ayudas en el sonido. Oye, mira, tiene dones, tiene un don de liderazgo nato. Oye, me ayudas para esto, para el otro. Mira aquí, acá, allá. Cuando se suscita un problema entre nosotros, una situación, entro tratando de mediar la situación y de ubicar a uno u otro y decirles, miren, vamos a llevar la fiesta en paz, tenemos que soportarnos unos a otros, vamos a aguantar. Cuando hay problemas de un matrimonio, ahí entramos, buscamos administrar, somos administradores. Un ministro es un administrador. Administrador quiere decir pedirle a Dios sabiduría para ubicar las piezas en su lugar. Y eso es otro rollo. Eso es un mundo también. Luego dice, por lo cual, por esa multiforme gracia de Dios, respecto a los dones de gobierno, Cristo, recuerde que es Cristo quien da los dones de gobierno, dice, espérame, es que se me movió aquí. Versículo 11 de Efesios 4. Respecto a esos dones de gobierno, dice que Cristo subió, bajó al infierno y subió a lo más alto. Dice, ninguno de ustedes lo ha hecho. Por eso Él tiene la autoridad de hacer lo que a Él le plazca. Pero ¿por qué Él es el pastor? Pues porque a Él le plació. ¿Por qué Él es el apóstol? Porque así quiso Él. O sea, está diciendo, cállense, está diciendo Pablo. Basta, confórmense con lo que tienen y ayuden en lo que están haciendo. No se dividan entre ustedes. Luego, ¿qué dice? Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Estos apóstoles son pastores de pastores. Ellos, los apóstoles, por lo general pastorean, no por lo general, sino una característica es de que abren obras y pastorean, administran dones y pastorean, van abriendo obras. Tienen una revelación especial que ayuda a administrar la visión general de la iglesia. Apóstoles. Podemos hablar muchas cosas, pero hoy quiero nada más así de una manera genérica. Es un siervo que pastorea a pastores, tiene una visión más amplia, general. A otros profetas, este es un ministerio. Hay personas que tienen un don profético, predican la palabra, pero además Dios da una palabra para el momento, para una congregación o un grupo en específico. A otros evangelistas, personas que tienen un don para predicar el evangelio y traerlos a la congregación. Es más, incluso dirigir o apoyar a la congregación a organizar eventos evangelísticos y que la gente se convierta a Jesús es algo muy especial. Y a veces a ellos los llaman, primero es trabajo local, pero también Dios les puede llamar a que los inviten en otros lados a predicar, siempre bajo la autoridad local de un pastor. Esto es importante. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Hay quienes
mencionan pastores y maestros porque los pastores tienen que ser maestros para enseñar. Sí, está bien, pero yo tengo la visión respecto a que pastores es uno y maestros es otro. Los pastores son quien tienen el gobierno local. Pablo, el apóstol, cuando llegaba a una congregación, Pablo se sometía a la autoridad pastoral local. No llegaba el apóstol a quitar al pastor y él se quedaba. No, él se sometía a la autoridad local. Entonces, igual todos los ministerios se someten a la autoridad local, porque no hay tal ministro que sea independiente. Todo ministro necesita estar bajo autoridad. Todo, porque es un principio de autoridad. Wow. Todo ministro, escuche bien, sea apóstol, sea evangelista, sea profeta, tiene que tener una congregación y estar bajo un pastor. Incluso yo como pastor, yo tengo una autoridad y es el pastor Leighton y la pastora Leighton. Los pastores Leighton son nuestra cobertura. No pudiera yo ser independiente y no tener cobertura, no se puede. Porque todo el cuerpo está unido. Eso sería división. Yo tengo que estar unido. Entonces, esos son los ministerios. ¿Con qué propósito son estos ministerios? Los maestros son personas que pueden enseñar, pueden discipular, pueden aportar en el trabajo pastoral local y pueden enseñar la palabra, sí puede ser. Y los 5 ministerios son la mano de Dios en el mundo, gobernando el mundo. Bueno, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el propósito de estos 5? Perfeccionar los santos, ¿para qué? Para mi obra. Para yo llegar a ser la iglesia más grande o la más pequeña o la visión que yo tenga, es para perfeccionar a los santos, para que sean como Jesús. Ninguno trabaja para su visión personal. Todos trabajamos, sí, tenemos una visión local, pero la visión local abona la visión general. Esto es importante. Y ya estoy terminando. Dice, ya voy a terminar leyendo. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad, lo vuelvo a repetir, el ministerio no es pretexto para división. Ministro que se divide es porque tiene un ego muy alto. Porque el ministro que ha quitado su ego a un lado y ha puesto los intereses del reino primero, nunca estará en división. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Mi función pastoral, hermano, hermana, mi función pastoral es enseñarle a usted la palabra de Dios para que nadie le engañe. Que usted conozca la palabra de Dios. No desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios. Por eso ahora con Efesios ya casi leemos, no sé si creo me falta Hebreos, pero todo el Nuevo Testamento le dimos vuelta, predicamos todos los salmos, porque no busco un versículo acá, otro allá para darle, no, los miércoles es diferente, son son temáticas, también se vale, pero la predicación del domingo es continuación, porque no es mi perspectiva, es lo que dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes.
llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. La palabra, yo sé que la palabra que usted ha recibido en ese lugar ha sido una palabra que tiene sustancia. Hemos buscado darle una buena palabra de parte de Dios. Dice, por estratagema de hombres, hay personas que engañan. Dice, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Un ministro siempre en su predicación siempre te debe de llevar no al disfrute de los pecados, porque hay quienes le dicen a la gente, ya eres salvo, ya no tienes que esforzarte en nada, disfruta tus pecados. Pero aquí te dice, lleva al disfrute de Cristo, te va a llevar a Cristo. O sea, te va a llevar, te va a decir, mira, búscalo a Él para que dejes tu manera antigua de ser. Pero es siempre hacia Cristo, siempre te va a apuntar hacia Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿En qué nos edificamos? En amor. En Apocalipsis, al terminar en el mensaje a cada una de las iglesias, el Espíritu le dice a las iglesias, si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias por tanto amor a nuestra vida. Gracias porque nos has enseñado claramente, Señor. Nos has enseñado tu palabra. Nos has mostrado tu voluntad, sin importar lo que nosotros en lo particular o individual pensemos, Señor. Dios, nos has enseñado tu palabra más allá de nuestros argumentos. Permítenos, Dios, ser sencillos de corazón para escuchar tu palabra. Permítenos, Señor, echar fuera la división y echar fuera, Señor, la murmuración, de tal manera que siempre seamos una congregación sana, que siempre seamos personas, Señor, que edifican y unen el cuerpo y no lo dividen en perspectivas o formas de ver las cosas, Señor. Gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia. Espíritu Santo, la palabra está dada. Trata tú, Señor, con cada corazón, con cada vida. Trátanos en amor y haznos entender, para que esta palabra sea hecha una realidad en nosotros y la podamos aplicar, Señor, y vivir. Porque vienen tiempos para la congregación de gran bendición, pero tú estás trabajando la madurez. Gracias, Dios. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús.